ya no fue posible esperar un poco más en la línea. Tenía una rueda de prensa para denunciar la corrupción que impera en la Fiscalía Regional aquí en Jojutla, pero bueno, estoy a sus órdenes para comunicar, informar a todas aquellas personas que de alguna u otra manera tuvieron la oportunidad de firmar el amparo colectivo en contra de las reformas a la Constitución en materia político-electoral, maestra. Sí, claro. ¿Cómo va eso? Mire, nosotros planteamos el amparo en el aproximadamente al vencimiento del término por ahí del 24-25 de junio. El juez de distrito donde recayó este amparo, a criterio de él, consideró que era improcedente este juicio bajo el argumento que de concederse el amparo y la protección a favor de nosotros los quejosos, se vulneraría el principio de la relatividad de las sentencias que rige el juicio de amparo. Eso fue el criterio de él, cosa que de ninguna manera nosotros compartimos, pero bueno, eso ya se preveía desde un inicio, que la situación no iba a ser fácil, sí, que teníamos que ir agotando los recursos que la ley de amparo y la propia Constitución nos otorgan a nuestro favor. Bajo esta circunstancia, nosotros promovimos el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito, mismo que ya fue admitido, maestra. Ya fue admitido en estos momentos, sin embargo los tribunales en estos momentos están de vacaciones, ellos regresan hasta el lunes para darle continuidad al asunto. Como se trata de un amparo contra reformas en materia político-electoral, ahí puede suceder dos cosas: una, que resuelva la resolución que decretó el juez de distrito, el Tribunal Colegiado de Circuito, o en su defecto, que la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un amparo en materia electoral, con la facultad que se tiene, pueda atraer ese amparo. Este hecho ya se tiene la experiencia en el asunto del señor Jorge Castañeda. De la misma manera, no fue admitido, el colegiado declaró incompetencia, turnó esto a la Suprema Corte de Justicia, y también así existe el antecedente de otro amparo en donde un grupo de empresarios de Jalisco pasó lo mismo. Entonces creemos que en este caso la Corte va a atender este amparo, maestra, y de allí, bueno, pues la última instancia que pudiéramos tener nosotros es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, este asunto no lo vamos a soltar, lo vamos a seguir atendiendo, y esto es para información de todo su público, pero particularmente de todas aquellas personas que tuvieron la valentía de firmar el documento, aproximadamente 2,000 personas, casi de la región aquí de la zona surponiente, maestra. Claro que sí, yo creo que mucha gente está pues preguntando, tiene varios días preguntando, y queríamos saber cómo está este asunto que nos atañe a todos los que vivimos, no solamente en la zona sur, sino a toda la gente que vivimos en este maravilloso estado de Morelos. Eso por otra parte, entonces sí hay todavía una luz en el camino, ¿no? Sí, desde luego, maestra. Debo decirle que, como dicen los jóvenes, la neta, hasta el momento vamos bien, maestra. Perfecto. Digo, ahora, obviamente que en todo asunto legal tiene sus dificultades, hay recursos que hay que ir interponiendo, pero bueno, tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia para hacerlo, y vamos a continuar con el asunto. No lo vamos a soltar de ninguna manera. Perfecto. Por ese lado. Por otra parte, hay una insistencia muy grande sobre si se puede hacer un amparo en contra de la verificación en el estado de Morelos, que de 150 a 200 pesos que costaba se sube a 500 pesos. Mire, como antecedente quiero comentar a usted lo siguiente y a todo el público. Por ahí del 14-15 de julio, los diputados, 20 diputados, en su mayoría todos del PRD, esto parece ser fue una iniciativa presentada por el gobierno del estado,
precisamente para crear el aumento excesivo en el pago de la verificación bajo el pretexto del convenio en que se constituyó la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Los diputados incrementaron excesivamente el costo de la verificación en las multas, como si esto verdaderamente resolviera el problema de la contaminación ambiental. Por esta razón, los 20 diputados aprobaron este costo. Para ellos puede resultar poco, pero para miles de familias puede resultar mucho, porque con 500 pesos una familia puede alimentarse durante una semana, maestra. Es que, bueno, en primer lugar, creo que las cosas no son parejas, ¿no? Lo de la megalópolis lo están ajustando con una serie de medidas, pero nada que ver lo que se gana aquí en el estado de Morelos con la Ciudad de México, para empezar, ¿no? La Ciudad de México. Es garrafal el abismo, ¿no? De los diputados y del gobierno, el decreto que inicialmente se había aprobado, que debió haberse publicado el día 16 de julio, nosotros estuvimos muy atentos, y 8 días después es cuando ya se sube al portal del internet este decreto, particularmente de la verificación vehicular, en donde se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Hacienda en el estado de Morelos. Quiero pedirles que se ponga atención para que se dé cuenta al público cómo está tramado esta reforma. Para poder incrementar el costo de la verificación vehicular, tuvieron que reformar el artículo 84, la fracción tercera, en donde se adiciona el inciso K. Esta reforma se refiere a la revisión y validación de documentos que acrediten la propiedad de vehículos automotores nuevos adquiridos en agencias automotrices ubicadas fuera del estado de Morelos, y cobrarán por esta validación, por esta revisión, cobrarán lo equivalente a 10.25 UMAS. Así lo dice el decreto, no establece un precio fijo. Debemos considerar que los UMAS, anualmente la tabla de valores cambia. Creo que ahorita fluctúa aproximadamente en 76.40-50 el valor del UMA. Esto pudiera por ahí ayudarme a algún contador a aclarar esta situación. Digo, pudiera estar en un error, pero no. Creo que ese es el valor del UMA, y lo que están cobrando precisamente, nada más, si usted compra un vehículo fuera del estado de Morelos, por la revisión, por la validación de esos documentos, aproximadamente le estarían cobrando 1,000 pesos, maestra, 1,000 pesos. Posteriormente también ellos reforman el artículo 85 en la fracción primera, el inciso B, en donde se habla del servicio de verificación vehicular con independencia del holograma o constancia técnica de rechazo. Aquí hay algo muy importante, maestra. La constancia técnica de rechazo se refiere a que si su vehículo no pasa una vez, le van a cobrar los 500 pesos. Si no pasa la segunda vez, le van a seguir cobrando lo mismo. Y obviamente es aquí donde está el negocio. Lo que van a buscar los verificentros es que su auto no pase, para que ellos sigan cobrando el... ¿Y ellos, eso cómo se regula? ¿Quién los revisa? Hasta que su vehículo supuestamente se encuentre en buenas condiciones, que pase la verificación vehicular, pero mientras le van a expedir a usted una constancia técnica de rechazo y le cobrarán lo equivalente a 6.58 UMAS, que traducido en pesos, digo ya en nuestro lenguaje coloquial, serían aproximadamente 500 pesos. Anteriormente, por esta verificación, maestra, se pagaba la cantidad de 219 pesos. Esto representa más del 100% del incremento en la prestación de este servicio. El gobierno del estado dice que esto no es un impuesto, es un derecho por la prestación del servicio que realiza el propio gobierno. Pero además de todo esto, viene el concepto de la multa.
Es decir, si usted no logra verificar de acuerdo al calendario proporcionado, al color o al número de serie, que es un programa obligatorio, tendrá que pagar lo equivalente a un máximo de 25 UMAS, traducido en pesos, para que podamos entender un poco esto, sería aproximadamente 2,000 pesos. Eso es lo que nosotros tenemos que pagar si nosotros no verificamos. Si un vehículo viene de algún otro estado que no esté dentro de este convenio de la megalópolis, que lo contemplan 6 estados, que es Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, el distrito, lo que era el Distrito Federal, Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, necesariamente va a tener que verificar, es decir, todos aquellos que tienen placas de Guerrero, van a tener que verificar obligatoriamente, porque de lo contrario también les pueden imponer una multa consistente en recogerles la licencia para conducir, la placa, y en su defecto pudiera ser hasta la detención de los vehículos. O sea, ¿se verifica o se verifica? Sí. Pero ahora bien, licenciado, también había una duda de quiénes son los dueños ahora de los beneficentros, porque nos habían anunciado que los ex dueños de los beneficentros aquí en Morelos estaban inconformes porque de la noche a la mañana les quitaron pues permiso y ahora hay una presunta entrega de gente muy cercana al gobierno del estado. Mire, yo no tengo la certeza porque obviamente no he leído lo relacionado con los nuevos dueños de estos beneficentros, pero lo vamos a investigar. Lo cierto es que aquí hay algo muy importante. Si el gobierno nos dice que nosotros tenemos que pagar ese derecho de la verificación, que no es impuesto, los derechos son las cuotas o pagos en dinero establecidos por la ley, que nosotros los ciudadanos tenemos que realizar al gobierno, al Estado, a modo de una contraprestación, a cambio de que se otorgue un servicio público. Así lo dice la ley. Entonces debemos entender que el servicio que prestan los beneficentros es un servicio del Estado que debe de otorgar a todo el público. Por eso, entonces, no sé de qué manera tengan concesionado esos beneficentros. Habría que revisarlos para ver si se cumple con la norma, maestra. Porque bueno, si están diciendo eso, quiere decir que va a haber a cambio de eso, ¿no? Sí, efectivamente, por toda esta circunstancia, nosotros consideramos de que existe, es decir, en el momento que usted paga la contraprestación de un servicio, los diputados debieron establecer correctamente una tasa y un precio fijo, porque en este pago de derecho el gobierno debió haber establecido, por ejemplo, cuánto le cuesta a usted el tiempo de la mano de obra que dedican a su vehículo, los insumos que se consumen, para que atendiendo a esa parte proporcional de los gastos que se generen en el verificentro, debieron haber sido establecidos los precios. Es decir, si con 219 pesos se cubría la mano de obra y los insumos que se utilizaban, no hay justificación para haber incrementado hasta los 500 pesos este servicio. El argumento es que se tiene que homologar al convenio que... Lo de la megalópolis. Con lo de la megalópolis, pero nosotros ¿qué culpa tenemos? Sí, claro. Los ciudadanos, ¿qué tenemos que ver en esto? No, la verdad es que, fíjese nada más, haga sus cuentas. Hay un parque vehicular en Morelos que obligatoriamente tiene que verificar de aproximadamente 600,000 vehículos. Multiplíquelo por 500 o multiplíquelo 2 o 3 veces por los que no van a pasar la verificación. Los que van a volver a hacerla. Por los que lo van a volver a hacer y por los que les van a imponer la multa. Entonces aquí hay un cobro excesivo. No existe la proporcionalidad en el aumento. Este es un principio que se está violando en perjuicio de los ciudadanos. Aquí no tenemos la certeza jurídica de cómo arribaron correctamente a este excesivo incremento del más del 100%, y en consecuencia consideramos que viola un principio de legalidad, de certeza jurídica, de proporcionalidad
y que esto atenta contra los derechos humanos, los derechos fundamentales contenidos en la parte dogmática de la Constitución y los derechos sustantivos reconocidos en los pactos o convenios internacionales. Por esta razón, consideramos que sí puede haber elementos, materia, para declarar inconstitucional y la inconvencionalidad de las reformas a la Ley General de Hacienda en sus artículos 84, 85. Entonces creo que sí es posible promover un amparo contra normas generales, conocido anteriormente como un amparo contra leyes, pero es contra normas generales, actos y omisiones de la autoridad en este excesivo incremento, maestro. Entonces, estamos ya proyectando el amparo. De antemano le comento, yo soy catedrático universitario, imparto clases en la maestría, y con mis alumnos de la maestría y miembros de la FAOS, ya decidimos emprender la acción legal promoviendo esta medida, este recurso, que es el amparo, maestro. Pues ojalá que se pueda realizar, ¿no? Porque realmente los argumentos que nos acaba de compartir son muy válidos, ¿no? No tiene nada que ver la economía del estado de Morelos, una economía muy golpeada con tanta crisis, tanta gente que se ha ido huyendo de este estado, tanta falta de oportunidades y de empleo, con la Ciudad de México, que es la capital de todo un país, ¿no? Comenzando desde ahí, y tampoco con Puebla, ¿no? O con el Estado de México, nada que ver. El gobierno piensa que subiéndonos el pago de los derechos de esta verificación se va a resolver el problema del medio ambiente. Eso no es cierto. No, porque sin ella, ¿cómo estaba la cosa, licenciado? Es cierto. Sin haber verificado un año, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, se acercan las elecciones y algo hay que tener que hacer, maestra. No, es tremendo. Yo creo que son muchos millones que se van a recaudar, y a dónde va a ir a parar todo ese dinero. ¿A qué empresas? Primero, la pregunta es, había dicho que se la habían dado una de las empresas, ¿se acuerda a Jorge Kawashi y a su familia? Sí, es correcto. Ajá. Mire, esa es otra de las cuestiones que debió haber sido establecido en ese decreto, cuál iba a ser el destino de estos dineros, porque son dineros públicos, son dineros de los ciudadanos, son dineros nuestros. Entonces nosotros debemos tener la certeza en qué van a ser empleados, utilizados todos esos dineros, y la verdad es que no lo sabemos. Y ante esta situación hay omisión por parte de los diputados y por parte del gobierno, y es precisamente por ello en que nos vemos en la necesidad de acudir nuevamente a buscar el amparo y la protección de la justicia federal, maestro. ¿Cuánto es el parque vehicular que nos acaba de decir? Aproximadamente 600,000 vehículos en Morelos, nada más de Morelos, con placas de Morelos. Ajá. De Guerrero obviamente tenemos muchos, probablemente sean otros, no sé, otros 100,000. Es que la gente optó por irse a obtener placas de Guerrero. Pero le va a suceder lo mismo, le va a suceder lo mismo. Pero hay gente que me ha dicho, yo prefiero dejar mi dinero en otros estados que en Morelos. O sea, hasta ahí hemos caído, en la desesperación. Lo importante sería que los ciudadanos investigáramos cuánto se paga por concepto de verificación, por ejemplo, en el Estado de México, que el día de ayer el buen amigo Ray me comentaba, ¿allá cuánto se paga? Que al parecer se estaba pagando 350, 360. ¿Por verificar? Por verificar. ¿Y por qué aquí 1,000? Digo, 500, perdón. Me dio el amigo Ray. Ajá. Y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer los ciudadanos es investigar en los demás estados, en estos 6 estados, Hidalgo, Puebla, en el distrito federal no, porque es la misma cantidad que están cobrando aquí en Morelos. Estado de México. En Estado de México, y si por ahí cobraran menos, pues yo creo que esa es la alternativa que el gobierno nos deja para poder salir adelante con ese problema de la verificación, maestro. Caray, entonces tampoco es pareja el cobro. No, bueno, eso fue lo que me comentó. La verdad, yo no he... Hay que investigar, ¿verdad? De mi cuenta. Hay que investigar eso. Yo le pediría a los ciudadanos que investigaran cuánto es el cobro de la verificación en estos 6 estados que conforman la megalópolis. La megalópolis, maestra. Bueno, pues ahí está otra cosa más que tenemos que investigar, y otra cosa más que como ciudadanos que vivimos aquí en esta zona del centro del país tenemos que aguantar. Vamos a ver hasta cuándo, licenciado. Sí, mire,
Otra cosa que quiero comentar es de que, bueno, como se trata de un amparo contra leyes, el término son 30 días y obviamente esto fue publicado el día 16 de julio, tendríamos hasta el 15 de agosto para interponer esta demanda de amparo. Invitar nuevamente, como representante, como presidente de la FAOS, a todos los ciudadanos inconformes con este excesivo cobro, a que nos manifestemos de alguna manera a través de la vía legal, haciendo uso de los derechos constitucionales que nos otorgan, a interponer este juicio de amparo, o al menos a las personas que firmaron el amparo colectivo anterior. Posteriormente ya les informaremos el lugar, la fecha y el horario para recabar nuevamente estas firmas. Ahí lo que necesitaríamos de antemano, lo único que gastarían los ciudadanos sería 2 copias, una de los que no han entregado la copia de su credencial, pues sería nuevamente la copia de su credencial y la copia de su vehículo para poder acreditar el interés jurídico para ir a acudir a este amparo, maestra. Perfecto, usted nos avisa cuándo, ¿no? Sí, ojalá y usted me permita la próxima semana, ya cuando tengamos el amparo terminado, darles toda la información para empezar a recabar las firmas de los ciudadanos en toda la región. Probablemente, si nos alcanza el tiempo, pudiéramos hacerlo en cada uno de los municipios. En caso de que no, bueno, ya prepararíamos un calendario para ver qué municipios pudiéramos acercarnos un poco más para poder llevar a cabo esta acción legal. Bueno, pues no hay peor lucha que la que no se hace, ¿verdad? Sí, maestra. Por último, gracias. Nada más quiero comentarles lo de otro decreto de... Ay, nada más rapidito porque ya vámonos al corte. Sí, lo del estadio Coruco Díaz, maestra. Sí. Aquí, efectivamente, también hay un decreto por el que se otorga de manera gratuita, sin costo, por el término de 15 años, para que la persona moral... Mire, ¿eso es legal? Porque el gobernador ya va de salida. Pues es lo que... Y los diputados también. Revisando. La persona moral a quien le otorgó la concesión, el regalo de 15 años, se llama EZ Sports S.A.P.I, para que aproveche el recinto deportivo Agustín Coruco Díaz sin costo por el término de 15 años. Reforma el reglamento interno del Fondo Estatal para la Administración y Operación del Recinto Deportivo Agustín Coruco Díaz. Es decir, para poder concesionar gratuitamente los 15 años, se tuvo que reformar este reglamento. Sin embargo, no nos dicen qué tipo de acto jurídico. En el decreto no dice qué tipo de acto jurídico se tuvo que haber celebrado para poder otorgar en concesión ese estadio. ¿En pocas palabras? ¿Mande? En pocas palabras, ¿qué significa eso? Que no sabemos si fue un contrato de comodato, se celebró un convenio. ¿Si hay un beneficio de por medio? No sabemos, y no sabemos quién va a pagar el mantenimiento del estadio. Sí sabemos, ya dijeron que va a ser el gobierno del estado a través de nuestros impuestos. Fíjense, les presta, es como si yo le prestara a alguien mi casa, y todavía yo le mando a la persona que le haga la limpieza, pues imagínense. Y que le pague recibos de luz y de predial y de todo, ¿no? Pues entonces, yo creo que, fíjese que también lo estamos analizando para ver si por ahí también pudiéramos obtener materia. ¿Cree que se pueda? Porque repito, el gobierno del estado ya va de salida y entonces hacen algo que ya no está en su competencia dentro de su marco legal ni de su tiempo de gobernar. Pudiera ser que esté facultado. Bueno, lo faculta el Congreso del Estado, ¿no? De esos convenios. Lo que pasa, pues, es que esto no se ve nada bien para los ciudadanos. Digo, va a estar hipotecado durante más de 2 sexenios prácticamente. Sí, 2 sexenios y un cachito más, ¿no? Y sobre todo la iniciativa privada en estos momentos que la administra. Fíjese nada más cuánto nos cuesta ir a un partido de fútbol. ¿Y nos va a seguir costando lo mismo o a lo mejor más? Más. Siendo que el estadio es de los morelenses. Así es, maestra. Bueno, pues, en el predio que es de Ejido, ¿no? Así es, maestra. Pues le agradezco mucho su espacio y pues la neta tenemos que seguir organizándonos y seguir planteando este tipo de acciones de carácter legal
en defensa de nuestros derechos y de nuestros intereses, por nuestras familias, por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos, maestro. Hay gente que no lo entiende así, hay gente que a pesar de que vive en Morelos, le vale un pepino lo que pasa en Morelos. De veras es increíble, ¿eh? Bueno, pues digo, hay personas que nos pasamos quejando toda la vida, quejándonos sin hacer algo, nos quejamos de los malos gobiernos, nos quejamos de las autoridades y no hacemos nada. Entonces, pues digo, pues ahí tienen nada más que aguantar, sino quejarse. Mire, aquí me están diciendo que son 356 pesos en el DF la verificación. En 2015, 356 y ahora 472 la verificación de este año en la Ciudad de México, en lo que era el DF. Bien, pero sí, homologaron prácticamente, o sea, lo cierto es que sí homologaron la misma cantidad de Morelos a la del DF. Eso es cierto. Mejor que le busquen en los demás estados y por ahí pudiera estar la alternativa. Dios mío. Bueno, ya, ¿qué decir? Gracias, licenciado. Estaremos al pendiente de su llamada. A usted, Araceli, muy amable. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días.